Vamos a ejercitar con funciones. Te sugiero que después de planteado cada ejercicio pauses el video para intentar resolverlo y finalmente continúes viendo cuando tengas una solución para compararla o para ver una explicación si luego de intentarlo no pudiste llegar a un resultado. Algunos problemas admiten más de una solución utilizando distintos algoritmos o estrategias. Para programar en Python vas a necesitar alguna herramienta. Acá te propongo algunas que podés utilizar. La consigna nos dice escribir una función que, dado un número de DNI, retorne true si el número es válido y false si no lo es. Para que un número de DNI sea válido, debe tener entre 7 y 8 dígitos. Veamos una solución para este problema. Vamos a empezar por un pseudocódigo que nos permita plantear el algoritmo de esta función. Vamos a diseñar el algoritmo primero y después lo vamos a escribir en código Python. Lo que tenemos que hacer para saber si un DNI es válido es contar cuántos dígitos tiene ese número de DNI y comparar para ver si esa cantidad de dígitos es 7 u 8, porque nos dicen que los DNI válidos serán los que tengan 7 u 8 dígitos. Así que vamos a empezar a hacer un algoritmo que cuente la cantidad de dígitos. Para eso vamos a tener que tener una variable que va a contar. La vamos a llamar cantidad y la vamos a inicializar en 0, porque empezamos a contar desde 0, todavía no hemos contado nada. Y vamos a tomar ese número y vamos a decir que mientras haya dígitos en el número, quiero hacer algo. En este caso, sumar 1 a la cantidad. Y después necesito eliminar uno de los dígitos, porque acabo de contarlo. Entonces voy a eliminar un dígito del número. Cuando este bucle finalice, va a ser porque ya no hay más dígitos en el número, porque esta condición de que haya dígitos en el número se va a haber vuelto falsa. Entonces, cuando este bucle finalice, voy a tener dentro de cantidad la cantidad de dígitos que tiene el número de DNI que estoy evaluando. Una vez que finalizo de contar la cantidad de dígitos, necesito saber si esa cantidad es 7 u 8 para saber si el DNI es válido. En caso contrario, el DNI va a ser inválido. Entonces, ahora que ya tenemos el algoritmo planteado, pasemos al código Python. Vamos a definir una función que en este caso se va a llamar, por ejemplo, DNI válido. El nombre de la función tiene que darnos una pista de qué es lo que hace esa función. En este caso, nos pedían una función que nos devuelva true si el DNI es válido, false en caso de que no sea válido. Y va a recibir el DNI con el cual tiene que trabajar, ese DNI a procesar. Ese va a ser nuestro número del cual vamos a contar la cantidad de dígitos. Así que ahora pasemos a código Python, este pseudocódigo que tenemos, inicializando una variable cantidad en 0, y ahora tenemos que hacer el bucle. Mientras haya dígitos en el número, por lo pronto tenemos que ver cómo vamos a traducirlo exactamente al código Python. Así que vamos a dejarlo ahí esperando y vamos a escribir el resto del algoritmo para poder darnos cuenta de cuál tiene que ser exactamente la condición que tenemos que poner en el while. Sumar 1 a cantidad es algo sencillo. Hacemos cantidad con este operador o podemos utilizar cantidad más 1. Cualquiera de las dos formas es válida. Y después tenemos que eliminar un dígito del número. Eliminar un dígito lo podemos hacer dividiendo el número por 10 y quedándonos con la parte entera de la división, porque entonces habremos sacado uno de los dígitos que quedó como parte decimal. Para dividir y quedarnos con la parte entera de ese número, que lo tenemos guardado en el parámetro DNI, vamos a utilizar esta división entera. Y vamos a pisar el valor de DNI para que ahora el número se reemplace con el resultado de esta división. Así que ahora nuestro número de DNI tiene un dígito menos. Vamos a ver que esto va a iterar y va a ir agregándole 1 a cantidad y después eliminando el último dígito. Y en un momento va a terminar esto.
¿Cuándo va a terminar? Cuando después de eliminar un dígito nos hayamos quedado sin número. Por ejemplo, si tenemos el número 2 y lo dividimos por 10, eso nos da como resultado 0,2 o 0,2. Pero como estamos usando la división entera, nos vamos a quedar con la parte entera, y esa parte entera es el 0. Cuando llegamos al 0, ya hemos dividido todo el número, eliminando dígito por dígito, y ya nos hemos quedado sin número. Entonces nos damos cuenta de que la condición tiene que ser que el número, que está guardado en la variable DNI, en el parámetro, sea distinto de 0. Este algoritmo es similar al que utilizamos para, por ejemplo, sumar los dígitos entre sí. Y ahora que en la variable cantidad tenemos la cantidad de dígitos que tiene ese DNI, ese número guardado en el parámetro DNI, necesitamos saber si es válido. Si es válido, entonces la cantidad será 7 u 8. Si cantidad es 7 o si cantidad es 8, eso va a indicar que el DNI es válido. Con que cualquiera de estas dos condiciones, cantidad igual a 7 o cantidad igual a 8, sea verdadera, toda la operación dará verdadero. Y lo que yo quiero es retornar el resultado de esa operación. Por eso voy a poner el retorno acá. También podríamos tomar toda esta operación y guardar su resultado en una variable y después retornar la variable. Es exactamente lo mismo, pero lo voy a hacer de esta forma para obviar utilizar una variable innecesaria. Ahora que ya tengo mi función lista, voy a probarla. Y acá tengo solo una función, no tengo un programa que llame a esta función. Ya sabemos que si la función no es llamada, no es invocada, la función nunca se ejecuta. El problema es que en nuestro enunciado no nos plantean que armemos un programa completo, sino que solo nos piden hacer una función. Para probarla, podríamos, por ejemplo, escribir un programa dentro mismo de este archivo y simular que tenemos un programa principal. Por ejemplo, vamos a imprimir el resultado de la función pasándole algún dato. Por ejemplo, le voy a pasar un DNI que yo sé que tiene que ser inválido. En este caso, 340, como solo tiene 3 dígitos, va a ser inválido. Esto debería imprimir false, porque la función va a retornar false. Y después, si hago lo mismo, pero esta vez con un DNI que tenga por lo menos 7 dígitos, me debería retornar true, y entonces este print va a imprimir true. Puedo hacerlo de esta forma y ejecutar este programa. Si yo lo hago así, cuando lo ejecute, voy a ver que imprime la primera vez false, la segunda vez true. Entonces es correcto. Pero otra forma de probarlo sin alterar el archivo donde está nuestra función sería utilizando la facilidad que nos da el intérprete de Python. Vamos a ejecutar esta función o este archivo tal como está, solo con la función, sin un programa que la llame. Y acá podemos ahora ejecutar la función llamándola. De la misma manera que podemos llamar cualquier otra función que ya viene con el lenguaje. Por ejemplo, len, que nos da la longitud de un string, la podemos invocar y nos va a decir el resultado, nos va a mostrar el resultado. O de la misma forma en que yo puedo hacer una cuenta matemática y me muestra el resultado. Esto es algo que permite hacer el intérprete interactivo de Python. De esta forma puedo llamar a mi función DNI válido y pasarle un número y ver qué es lo que retorna. Sabíamos que con un número de solo 3 dígitos me tiene que retornar falso. En cambio, si yo pongo un número, por ejemplo, de 8 dígitos, me tiene que retornar verdadero. Así que la función es correcta. El siguiente ejercicio nos dice escribir una función que, dado un string, retorne la longitud de la última palabra. Se considera que las palabras están separadas por uno o más espacios. También podría haber espacios al principio o al final del string pasado por parámetro. Veamos una solución posible a este problema. Vamos a empezar otra vez por el pseudocódigo. Tenemos, en este caso, que buscar dentro de una cadena la última palabra y, tomando esa última palabra, retornar cuántos caracteres tiene. Sabemos que las palabras están separadas por espacios, pero puede haber más de uno.
todo lo que no sea un espacio se considera parte de una palabra. Ya sabemos que no tenemos que tener en cuenta si las palabras tienen sentido o no. En este caso, solo estamos considerando cualquier cosa que no tenga espacios como palabra. Donde encontramos un espacio, se supone que una palabra terminó. Y también después, si un carácter que no es un espacio termina la cadena, también una palabra terminó. Así que podríamos utilizar un algoritmo que vaya recorriendo palabra por palabra hasta que llegue al final de la cadena. La última palabra que haya visto cuando llega al final de la cadena va a ser la última palabra, y es de ella que queremos retornar la longitud. Así que vamos a recorrer nuestra cadena, carácter por carácter. Y tenemos que ir contando la cantidad de caracteres que hay en la palabra que estamos leyendo. Si empezamos con una cadena, por ejemplo, hola mundo, por la letra H, empezamos a contar que hemos detectado una letra de la palabra o un carácter de la palabra. Después vamos a seguir avanzando y cuando lleguemos a la A vamos a ver que ya tenemos 4 caracteres, pero cuando pasemos al espacio que separa las dos palabras, vamos a ver que la palabra anterior tenía 4 caracteres, pero que a continuación hay otra palabra. Entonces descartamos ese 4 porque no nos sirve. Nosotros queremos contar la cantidad de caracteres de la última palabra. Todas las palabras que estén antes de esa no nos sirven. Así que vamos a reiniciar la variable cantidad o ese contador de cantidad de caracteres de una palabra. Ese va a ser a grandes rasgos el algoritmo que vamos a utilizar. Se puede hacer de distintas maneras. Esa es una forma posible. Así que vamos a empezar con un contador que va a llevar la cuenta de la cantidad de caracteres de una palabra. Y como hemos dicho, esta cantidad se va a reiniciar cada vez que encontremos una palabra nueva. Cuando lleguemos al final de la cadena y ya no encontremos palabras nuevas, entonces acá dentro de esta cantidad nos va a quedar la cantidad de caracteres de esa última palabra. Así que ahora vamos a necesitar mirar cada carácter de la cadena para ver si es un espacio o no. Vamos a recorrer cada carácter de la cadena y por cada uno tenemos que saber si es o no es un espacio. Si el carácter no es un espacio, significa que es parte de una palabra. En ese caso vamos a sumar 1 a cantidad. Si nuestra cadena es, como habíamos dicho, hola mundo, mientras va recorriendo la palabra hola, va sumando 1 a cantidad. Va a ir entrando en esta condición de que el carácter no es un espacio. Cuando está en la H no es un espacio, cuando está en la O tampoco, cuando está en la L tampoco y cuando está en la A tampoco. Por lo tanto, sumó 1 a cantidad 4 veces. Así que cantidad nos quedó con el número 4. Pero cuando pasa al siguiente carácter, necesitamos detectar que es un espacio. El tema es que si el siguiente carácter es un espacio, pero además la cadena terminó, si fuera solamente la palabra hola con un espacio al final, y ahí termina nuestra cadena, entonces no quiero volver a 0 la cantidad. Quiero informar que la cantidad de caracteres de la última palabra era 4, porque si la cadena tiene una sola palabra, esa una sola palabra va a ser, además de la única, también la última. Así que quiero informarlo. Entonces, quiero tener en cuenta el caso en que la cadena pueda tener algunos espacios al final. Por eso no es simplemente la condición de que si el carácter es un espacio, ya reinicio la variable cantidad en 0. No, voy a tener en cuenta otras cosas. Voy a decir que si el carácter es un espacio, pero además no llegué al final de la cadena, o sea que es posible que haya más palabras, y además si el siguiente carácter no es un espacio, porque podríamos tener más de uno. Podríamos tener, por ejemplo, la cadena hola con 3 espacios al final y ahí termina. Entonces, si estamos mirando el primero de esos 3 espacios, estamos en lo correcto en que el carácter es un espacio. Además, no hemos llegado al final de la cadena, pero como lo que sigue también son espacios, no queremos reiniciar la variable cantidad en 0, queremos dejarla con el valor que tenía. Entonces, lo otro que tenemos que verificar es que si el carácter que está a continuación
no es un espacio. Si el carácter que está a continuación de este espacio que estamos observando no es un espacio, significa que empieza una nueva palabra. Así que vamos a sumar una condición más, que es observar si el siguiente carácter no es un espacio. Esta condición nos queda un poco larga, pero no importa, vamos a escribirla como una condición unida por dos operadores AND. Es una condición que necesita que las tres partes sean verdaderas para que todo sea verdadero. Si se da todo esto, si el carácter que estamos mirando es un espacio, si además no llegamos al final de la cadena y si además el siguiente carácter no es un espacio, entonces el siguiente carácter que leamos va a ser una palabra. Entonces vamos a reiniciar cantidad en 0 para dejarlo listo para contar los caracteres de la siguiente palabra. Ahora convendría probar este algoritmo para ver que efectivamente está bien diseñado y si no, hacer los ajustes que sean necesarios. Supongamos algunos ejemplos diferentes y vamos a ir probándolo con todos ellos para verificar que en todos los casos el algoritmo es correcto. Y este es un paso muy importante para hacer cuando estamos diseñando un algoritmo, porque es muy posible que alguno de los casos no funcione y entonces tengamos que hacer algún ajuste y después otra vez volver a probar todos los casos para ver si ahora sí funciona para todos y para verificar que ese ajuste que hicimos no haya hecho que el algoritmo deje de funcionar para un caso que antes sí funcionaba. Este tipo de pruebas las hacemos probando, en este caso, con distintas cadenas. Vamos a tomar una cadena que sea hola, dos espacios, mundo. Vamos a empezar a recorrer cada carácter de la cadena. Empezamos con la H, dijimos que cuando pasa por la palabra hola llega hasta la A. La variable cantidad quedó en 4 porque cuando está recorriendo ingresa acá. El carácter no es un espacio, estamos en la H, en la O, en la L, en la A, ninguna de ellas son espacios, así que sumamos una cantidad. Y en esta otra no va a entrar porque esta requiere como primera condición que el carácter sea un espacio. Así que mientras esté leyendo algo que no sea un espacio, esta condición no se cumple y jamás se va a reiniciar cantidad en 0. Así que cuando llegamos a la A de la palabra hola, estamos acá sumándole 1 más a cantidad y quedamos en 4. Pasamos al primer espacio que separa las dos palabras. Ya cuando llega acá, el carácter no es un espacio, le va a dar falso, porque el carácter sí es un espacio. Así que no sumamos más a cantidad. Y venimos a verificar lo que sigue. El carácter es un espacio, es verdadero. No se llegó al final de la cadena, también es verdadero. Pero el siguiente carácter no es un espacio, es falso, porque el siguiente carácter sí es un espacio. Así que en nuestra iteración pasamos al siguiente carácter, que dijimos que también es un espacio. Entonces venimos. El carácter no es un espacio, dijimos da falso, pasamos a la siguiente condición a evaluar. Y acá tenemos tres partes. Que el carácter sea un espacio nos va a dar verdadero, que no se llegó al final de la cadena nos va a dar verdadero, y que el siguiente carácter no sea un espacio también nos da verdadero, porque el siguiente es la letra M. Así que vamos a reiniciar la cantidad en 0 para dejar todo listo para empezar a contar la cantidad de caracteres de la siguiente palabra. En este caso va a ser mundo. Vamos a la siguiente iteración y ahora nos paramos sobre la letra M. El carácter no es un espacio, es verdadero, sumamos una cantidad. Esta, como la primera pide que el carácter sea un espacio, ya sabemos que da falso, la salteamos. Después estamos en la U, sumamos una cantidad. Después estamos en la N, sumamos una cantidad. En la D también, en la O también. Cantidad nos quedó en 5 y como estamos en la última, en la siguiente iteración ya hemos terminado de recorrer la cadena y podemos decir que la cantidad de caracteres de la última palabra era 5 y va a ser correcto. Ahora supongamos que tenemos esa misma cadena, hola, con dos espacios, mundo, y después dos espacios más. Vamos a retomar desde donde estábamos, porque la primera parte ya sabemos que es la misma. Así que nos quedamos en la letra O, sumándole 1 a cantidad para que se transforme en 5. Pero ahora la cadena no termina, ahora sigue. Y el siguiente carácter es un espacio. Así que acá no va a entrar, porque esto nos pide que no sea un espacio. Entramos a ver si esta condición es verdadera. El carácter es un espacio, da verdadero. No se llegó al final de la cadena, da verdadero.
pero el siguiente carácter no es un espacio, da falso, porque el siguiente sí es un espacio. Así que nos movemos a ese siguiente, sin modificar el valor de la variable cantidad. Esto nos da falso y entramos acá. El carácter es un espacio, es verdadero, pero no se llegó al final de la cadena, nos va a dar falso, porque efectivamente estamos en el final de la cadena, estamos en el último carácter. Así que ahí va a cortar y otra vez nos va a decir que la cantidad de caracteres de la última palabra de esa cadena era 5. Entonces ya estamos en condiciones de pasar este código a Python, porque ya hemos hecho algunas pruebas y vimos que el algoritmo funciona. Vamos a escribirlo en código Python. Vamos a definir una función que se va a llamar, por ejemplo, ya que la función len nos permite saber la longitud de un string, vamos a ponerle len última palabra para que nos dé la longitud de la última palabra de un string. Vamos a poner un parámetro que se llame cadena. Y algo que no hemos tenido en cuenta en este algoritmo es que la cadena puede estar vacía. O sea que si la longitud de la cadena es 0, directamente nuestra función retornará 0. Así que vamos a empezar por tomar la longitud de nuestra cadena. Lo voy a guardar en una variable porque después lo voy a usar más de una vez. Así que simplemente voy a reutilizar esta variable. Y ahora sí, si la longitud es 0, la función directamente retornará 0. Si la longitud no es 0, vamos a pasar acá. Podríamos poner un else, pero también podríamos obviarlo para evitar un nivel más de anidamiento y que haga que el código sea un poco más confuso. Porque en realidad, si esto ingresa acá y retorna 0, la función acá va a terminar. Ni siquiera se va a poner a evaluar lo que esté a continuación. Así que directamente no voy a poner un else. Voy a decir que voy a empezar con la cantidad en 0, que es lo que está planteado en nuestro diseño del algoritmo, y voy a empezar a recorrer la cadena carácter por carácter. Podría utilizar el for, pero no me va a servir el for que itera por una secuencia. Por ejemplo, esto no me va a ser útil, porque en una parte de mi algoritmo tengo que verificar si el siguiente carácter no es un espacio. Y yo acá estoy guardándome en la variable c cada uno de los caracteres de la cadena que tengo pasada por parámetro, pero no tengo forma de mirar cuál es el siguiente. Para ver el siguiente tengo que esperar a la siguiente iteración. Y yo lo quiero mirar dentro de la iteración donde estoy, no quiero esperar a la que está a continuación. Así que una forma de hacer esta iteración y que me permita ver cuál es el siguiente va a ser iterar por el índice de mi cadena. En lugar de iterar por los caracteres, voy a iterar por números, sabiendo que mi cadena va a tener caracteres entre el 0 y uno menos de la longitud. Así que voy a utilizar una variable que voy a llamar i, como la podría llamar de cualquier otra forma, y voy a iterar en un rango, que va a empezar en 0 y que va a terminar uno menos de la longitud, o uno antes de la longitud de la cadena. Así, si estoy mirando, por ejemplo, el carácter en la posición 3, cuando la i vale 3, y quiero saber qué hay en la posición 4, puedo poner i más 1. Puedo seleccionar el índice i más 1, 3 más 1 va a ser 4, y de esa forma ver qué hay en la cadena en el siguiente carácter. Porque sabemos que podemos seleccionar un determinado carácter poniendo la cadena y entre corchetes el índice o la posición del carácter que queremos ver. Así que ahora que tenemos planteado el for, nuestro bucle, vamos a empezar con la parte de abajo. Vamos a empezar a evaluar. Si el carácter no es un espacio, eso lo puedo evaluar fácilmente diciendo si el carácter que estoy mirando actualmente, el que está en la posición i de la cadena, cuando esto empiece va a ser en la posición 0, el primero, después i va a valer 1, después 2 y así hasta llegar a 1 antes de la longitud, y lo comparo con el espacio. Quiero saber si no es un espacio. Así que pongo el operador distinto y pongo un espacio, literalmente. Si esto sucede, tengo que sumar 1 a cantidad, así que voy a utilizar la operación que le suma 1 a cantidad. Podría ser esto o podría ser así. Cualquiera de las dos formas es válida. Si el carácter es un espacio, voy a empezar a evaluar todo lo otro. Pero voy a poner un else antes. No voy a poner directamente el if que está a continuación, donde va a estar toda esta condición tan larga.
Voy a poner un else porque si el carácter que está guardado acá no es un espacio, entonces quiero ejecutar esto y no quiero que evalúe nada de esa condición, porque si se hace esto, entonces no se hace lo otro, es una o la otra. Por eso voy a poner un else. Si yo no pongo el else y pongo directamente if, va a evaluar esta condición, y si esta condición le dio verdadero, también va a evaluar la que está a continuación, siendo que no es necesario. Por eso voy a utilizar el else. Tengo que decir que si el carácter, que sabemos ya que está guardado en cadena de i, es un espacio, y además voy a utilizar un AND, no se llegó al final de la cadena. Esto lo puedo verificar mirando si el número que está guardado en i, que me está iterando por el índice, ya llegó a el último número, que es longitud -1. Sabemos que si nuestra cadena tiene 10 caracteres, esos caracteres van a estar entre el 0 y el 9. Así que el índice, en ese caso, va a ser menor que longitud -1. Podemos poner paréntesis acá para que se lea mejor, pero no son necesarios. Si el índice todavía no llegó a longitud -1, es que no llegamos al final de la cadena. Cuando el índice llegue a longitud -1, o sea, cuando el índice sea igual a longitud -1, estaremos en el último carácter de la cadena y llegamos al final. Y la siguiente parte de esta condición es mirar qué pasa con el carácter que está a continuación, si eso no es un espacio. Para decir que el siguiente carácter no es un espacio, tengo que poder ubicar cuál es el siguiente carácter. Si el carácter que estoy mirando está en cadena de i y la i guarda un número, que es el número que está indicado en el índice, entonces i más 1 será ese número más 1, con lo cual estoy mirando el siguiente carácter. Si ese siguiente carácter no es un espacio, será distinto del espacio. De esta forma, tengo toda esta condición tan larga que tiene 3 partes y están unidas por 2 AND. Si todo eso sucede, quiero reiniciar la cantidad en 0, o sea que quiero poner cantidad en 0. Cuando este for termina, dentro de la variable cantidad me habrá quedado la cantidad de caracteres de la última palabra. Así que estoy en condiciones de retornar cantidad. Y ya podríamos probar nuestra función, ver si anda como esperamos. Vamos a probar len última palabra con algunos strings. ¿Qué pasa si mi cadena tiene una sola palabra y no tiene ningún espacio? Bueno, en ese caso lo calcula correctamente. Vamos a copiar esto para que sea más fácil y pegar. ¿Qué pasa si ahora es una sola palabra con algunos espacios al final? También calcula correctamente. ¿Qué sucede si tenemos espacios al principio? Y así tenemos que hacer varias pruebas para verificar que efectivamente nos esté retornando el valor correcto en todos los casos. Tenemos que hacer que nuestro algoritmo cubra todos los casos que nos han señalado, o al menos todos los casos que sea prudente probar. Vamos a probar un último caso en el cual íbamos a poner más de una palabra. Vamos a probar, por ejemplo, con símbolos también para verificar que efectivamente solo cuenta a los espacios como separadores de palabras. Vamos a ver qué sucede si sigue acá la frase. Y también contabilizó que la última palabra tenía 3 caracteres. Así que nuestra función es correcta. Vamos al siguiente ejercicio. Y en este nos dicen, escribir un programa que permita al usuario obtener un identificador para cada uno de los socios de un club. Para eso ingresará nombre completo y número de DNI de cada socio, indicando que finalizará el procesamiento mediante el ingreso de un nombre vacío. Precondición. El formato del nombre de los socios será nombre, espacio, apellido. Podría ingresarse más de un nombre, en cuyo caso será nombre 1, espacio, nombre 2, espacio, apellido. Si un socio tuviera más de un apellido, el usuario solo ingresará uno. Se debe validar que el número de DNI tenga 7 u 8 dígitos. En caso contrario, el programa debe dejar al usuario en un bucle hasta que ingrese un DNI correcto. Por cada socio se debe imprimir su identificador único, el cual estará formado por el primer nombre, la cantidad de letras del apellido y los primeros 3 dígitos de su DNI. Y nos dan acá un ejemplo donde el nombre es Alba María Linares
y tiene su número de DNI, entonces el identificador se forma con el nombre Alba, el número 7, que es la cantidad de letras que tiene el apellido, y los primeros 3 dígitos del DNI. Veamos una solución para este problema. Vamos a empezar con el pseudocódigo y lo primero que tenemos que hacer es leer el nombre del socio, porque esa va a ser la condición de corte. La condición de corte está dada porque el nombre no sea vacío, porque nos dicen que se va a finalizar el procesamiento cuando se ingresa un nombre de socio vacío. Así que vamos a empezar por leer nombre. Y a continuación empezamos con el bucle, mientras el nombre no sea vacío. Lo que quiero hacer mientras el nombre no sea vacío es, primero, pedir el dato faltante, que es el DNI. Leer el DNI. Y ahora necesitamos dejar al usuario en un bucle si es que ingresa un DNI inválido. Mientras el usuario me ingrese DNIs inválidos, yo lo voy a dejar adentro de un bucle hasta que me ingrese un DNI que sí sea válido. Voy a poder escribir esto como mientras DNI no sea válido, por ejemplo. Mientras el DNI no sea válido, le voy a mostrar, por ejemplo, el mensaje número inválido. Y voy a volver a leer un DNI para darle la oportunidad de que ingrese otro nuevo y a ver si esta vez sí es válido. Si vuelve a ser inválido, seguirá estando dentro de este bucle, hasta que en algún momento ponga un DNI válido. Ahora, una vez que tengo el nombre, que no es vacío, que tengo un DNI válido, necesito formar ese identificador. Voy a obtener el identificador y para eso necesito hacer algunas cosas. Necesito, por ejemplo, tomar dentro de ese nombre que hemos leído solamente el nombre de pila, el primero de ellos, porque dijimos que puede tener más de uno. Entonces necesito tomar el primer nombre. Necesito también contar cuántas letras tiene el apellido y también necesito obtener los primeros 3 dígitos de ese DNI. Todo eso va a ser lo que va a formar el identificador del socio. Así que voy a delegar en alguna función que me permita obtener identificador. Después veremos cómo es que la hago. Y una vez que lo tengo, lo voy a mostrar. Ya una vez que he mostrado el identificador de un socio, entonces puedo pasar al siguiente. Así que voy a leer otra vez el nombre de un nuevo socio. Si esta vez es vacío, se cortará el procesamiento y si no es vacío, procesamos un nuevo socio. Así que esto, que va a ser nuestro programa principal, ya podría pasarse a código Python. Vamos a empezar por leer el nombre. Voy a ponerlo en la variable nombre y voy a escribir nombre del socio. Ahora necesito empezar a iterar y mientras el nombre no sea vacío, lo puedo escribir como que el string nombre sea distinto del string vacío. Esto va a estar representado porque el usuario presiona Enter sin escribir nada. Ahora necesito leer el DNI. Como es un número entero, lo convierto a int. Y una vez que he leído el DNI, voy a generar este bucle de que el DNI no sea válido. Ya tengo una función que me retorna true o false dependiendo de si el DNI es válido o no. Así que puedo utilizar esa función. Mi función retorna verdadero si el DNI es válido. Yo lo que necesito poner acá es que el DNI no sea válido para que entonces se ingrese en el bucle, porque mientras el DNI no sea válido le voy a pedir nuevos números de DNI. Mi función, DNI válido, cuando le paso el número de DNI, me va a devolver verdadero si el DNI es válido. Yo quiero lo opuesto, que el DNI no sea válido para poder estar dentro del bucle. Así que si yo quiero invertir un valor booleano, lo que utilizo es el not. Esto incluso me permite leerlo de una forma bastante natural, mientras no sea un DNI válido, el DNI que le estoy dando como parámetro. Vemos que se lee bastante bien de corrido, así que esta es una forma de escribirlo. También podríamos haber puesto que DNI válido con este DNI sea igual a false. Eso sería otra manera de escribir esto. Pero esta forma es mucho más fácil de interpretar cuando se está leyendo el código. Mientras el DNI sea inválido o mientras el DNI no sea válido, voy a imprimir un mensaje que diga número inválido. Y voy a volver a leer el DNI. Puedo copiar y pegar esta línea.
Finalmente voy a obtener el identificador y dije que eso lo voy a poner en una función que se va a encargar de darme el identificador. Voy a guardar lo que esa función retorne en una variable. La voy a llamar identificador y voy a llamar a la función como si existiera, pero todavía mi función no existe. Le voy a poner como nombre, por ejemplo, obtener identificador. Y esta función, para obtener el identificador, va a utilizar el nombre y el DNI del socio. Porque dijimos que necesita tomar el nombre de pila, calcular la cantidad de letras del apellido y tomar los primeros 3 dígitos del DNI. Así que necesita sacar datos del nombre y datos del DNI. Una vez que lo tengo, lo voy a imprimir. Puedo poner también acá el identificador del socio es... Bueno, y ahora sí queda un poco más prolijo. Una vez que imprimí el identificador de un socio, leo el nombre del siguiente socio. Ahora lo que necesito es pasar a las funciones de este programa. Dijimos que vamos a reutilizar la función DNI válido, así que simplemente la copio y la pego de donde la había escrito anteriormente. Ahora necesito escribir esta nueva función. La voy a agregar acá. Y vamos a ver qué tiene que hacer esta función. Para obtener el identificador voy a empezar por primero eliminar cualquier espacio que haya al principio y al final. Por ejemplo, utilizando strip. Por si acaso, cuando el usuario ingresa el nombre y apellido, los ingresa con espacios adelante o atrás. Ahora, para empezar a formar el identificador, necesito tomar del nombre una rebanada que vaya desde el principio, podría poner el 0 acá o no ponerlo, hasta donde encuentre el primer espacio, pero uno antes, un carácter antes. Bueno, es sencillo con las rebanadas de Python porque podemos obtener la posición del espacio utilizando find. Esta operación me da la posición en la que se encuentra el primer espacio, pero la rebanada siempre obtiene hasta un carácter antes. Por lo cual, con esto nos ha quedado el nombre de pila que estaba guardado dentro de la variable nombre. Y vamos a guardarlo en una variable que, por ejemplo, la voy a llamar i, porque es donde voy a empezar a formar ese identificador. Hasta acá tengo la primera parte, que era el nombre de pila del socio, el primer nombre. Si tiene más de un nombre no importa, porque el primer espacio va a determinar dónde terminó el primer nombre. Ahora necesito agregarle a eso la cantidad de letras que tiene el apellido. Para la cantidad de letras que tiene el apellido, podemos tomar lo que está en la variable nombre como una cadena cualquiera y tomar a ese apellido como la última palabra de la cadena. Y acabamos de hacer una función que nos permite contabilizar la cantidad de letras que tiene la última palabra de una cadena. Así que puedo reusar esa función. También la voy a copiar y la voy a pegar acá en el código antes de donde está esta función, que es la que va a utilizarla. Para poder usarla necesita estar primero definida. De la misma manera que cuando necesito utilizar una variable, esa variable primero tiene que estar definida. Así que la voy a pegar. Y ahora que tengo esa función, puedo invocarla. Puedo invocarla pasándole a len última palabra el nombre donde tengo guardado nombre y apellido de este socio. Esto nos va a dar la cantidad de caracteres del apellido, pero esa cantidad es un número. Si yo quiero concatenarlo con lo que está guardado dentro de este identificador que estoy formando y me va a dar un error. Yo no puedo concatenar un string, lo que tenemos acá es un string porque es una rebanada del string más largo, con un número. Me daría un error. Así que voy a convertir este número a string, utilizando la conversión de tipos de datos. Ahora ya tengo el nombre de pila y la cantidad de caracteres del apellido. Me estaría faltando una sola cosa. Me faltan los primeros 3 dígitos del DNI. Como no sabemos exactamente cuántos dígitos tiene ese DNI, puede tener 7 o puede tener 8, sabemos que solamente tiene 7 u 8 porque lo hemos validado anteriormente. En nuestro algoritmo, antes de llamar a obtener identificador, se hizo la validación del DNI. Pero no sabemos si son 7 o son 8. Así que no es una simple operación de hacer una cuenta matemática y quedarnos con una parte del número. Va a ser bastante simple, pero no es una sola operación matemática. Vamos a hacer eso entonces dentro de otra función. A esa función la vamos a llamar, por ejemplo, primeros
3 dígitos y me va a devolver los primeros 3 dígitos del DNI. Como el DNI es un número, los primeros 3 dígitos también son un número y dijimos que no podemos concatenar un string con un número. Así que a lo que esta función retorne lo vamos a convertir también a string, igual que como hemos hecho con la anterior. En este punto ya deberíamos tener el identificador completo. Así que esta función va a retornar la variable i o el contenido de la variable i, que es el identificador. Vamos a pasar a hacer el algoritmo que nos corta los primeros 3 dígitos de un número sin importar cuántos dígitos tiene en total ese número. Dijimos que la función se llama primeros 3 dígitos y recibe un número. No importa si ese número representa un DNI o qué representa, nos importa que es un número y que vamos a obtener sus primeros 3 dígitos y retornarlos. Así que esta función recibe un número y retorna un número. Lo que podemos hacer con ese número es ir dividiéndolo por 10 sucesivamente hasta que nos queden solamente 3 dígitos. O sea, hasta que la parte entera de ese resultado sea únicamente de 3 dígitos. Entonces vamos a ir dividiendo por 10, dividiendo por 10 y dividiendo por 10 hasta quedarnos con un número que tenga en su parte entera únicamente 3 dígitos. Y después vamos a retornar únicamente esa parte entera, descartando la parte decimal, porque la parte decimal va a estar representada por los restantes dígitos. Así que esa la vamos a descartar. La forma de dividir un número sucesivamente es ponerlo dentro de un bucle. Y este bucle va a iterar mientras nuestro número tenga como parte entera más de 3 dígitos. Si tiene más de 3 dígitos, lo sigo dividiendo hasta que me queden 3 dígitos en la parte entera. ¿Cómo sé que un número tiene 3 dígitos o más de 3 dígitos? Bueno, un número que tenga más de 3 dígitos va a ser un número mayor o igual que 1000. Del 1000 en adelante todos los números tienen más de 3 dígitos. Así que mientras nuestro número tenga más de 3 dígitos, lo voy a dividir. Eso equivale a poner que mientras el número sea mayor o igual que 1000. Mientras el número sea mayor o igual que 1000, lo que quiero hacer dijimos que era dividirlo por 10. Y voy a reemplazar el valor en número con ese resultado. Cuando el número ya tenga 3 dígitos en su parte entera y otros dígitos en su parte decimal, sin importar cuántos, ya me he quedado con los primeros 3 dígitos en la parte entera. Así que lo que quiero ahora es retornar esos primeros 3 dígitos descartando la parte decimal. Para poder descartar la parte decimal, algo que puedo hacer es convertir ese dato, que tiene decimales y que por ende es de tipo float, a entero. Cuando lo convierto a entero, como el entero no puede tener decimales, a la parte decimal directamente la descarta. Así que lo que puedo hacer es convertir mi número, que me ha quedado dividido por 10 tantas veces como sea necesario hasta que tenga 3 dígitos en la parte entera, lo convierto a un entero. Y eso es lo que voy a retornar. Puedo probar a esta función porque he probado las dos anteriores, pero esta todavía no la probé, y ahora que tengo esta también puedo probar esta otra, para después probar el programa principal. Así que vamos a guardar este archivo y vamos a ejecutarlo. Vamos a probar la función primeros 3 dígitos y vamos a pasarle un número. Por ejemplo, le voy a pasar un número que tenga 8 dígitos y vemos que nos da efectivamente los primeros 3. Vamos a probarla con un par de números más. Uno que tenga menos, también nos da los primeros 3. ¿Qué pasa si tiene un solo dígito? Nos da solamente el primero. Sabemos que esto no va a suceder porque los DNI solamente tienen 7 u 8, porque hemos validado anteriormente. Pero para probar que el algoritmo de nuestra función es correcto, vamos a hacer varios casos. Los casos que necesitemos cubrir, por supuesto, van a ir de la mano de lo que estamos haciendo en el programa. Por ejemplo, acá no vamos a considerar para nada que el número de DNI sea negativo, pero en realidad eso, por ejemplo, sería una validación que tendríamos que hacer. Estamos acotando el ejercicio, no vamos a hacer todas las validaciones que haríamos en un programa real. Pero si fuese un programa real, sí, deberíamos estar haciendo todo tipo de validaciones. Por ejemplo, para retornar los primeros 3 dígitos de un número negativo, lo que puedo hacer es agregar que antes de retornarlo se tome su valor absoluto. Tenemos una función en Python que hace eso. Entonces vamos a agregar esas cosas si estamos haciendo un programa real y haciendo validaciones. Ahora vamos a probar
la otra función que era la que nos retorna el identificador. Esa se llama obtener identificador y recibe dos parámetros. Recibe el nombre y el DNI. Vamos a darle como nombre un string y después un DNI. El string que nos daba en el ejemplo era Alba María Linares. Y el DNI, vamos a poner también el que estaba en el ejemplo, que era este. Y vemos que efectivamente nos da el identificador correcto, con el nombre, la cantidad de letras que tiene el apellido y los primeros 3 dígitos del DNI. Así que tenemos correctamente hecha nuestra función. Podríamos probar, por ejemplo, también con un nombre que tenga solo un nombre de pila. A ver qué sucede, un nombre y un apellido. Y vemos que también es correcto. Y también podemos probar qué pasa si tenemos espacios en medio. Y también es correcto. Ahora podemos pasar a probar nuestro programa. Para eso nos está faltando algo y es importar todas las funciones. Vamos a importar del archivo funciones todas las funciones que están dentro, todo el contenido de este archivo. Guardamos y ahora sí, podemos ejecutar esto. Y empezamos a probar con algunos nombres de socios. Por ejemplo, Gastón Pérez. Y vamos a darle un DNI inválido a ver qué sucede. Nos deja dentro de un bucle hasta que pongamos un DNI que sea válido. Vemos que si tiene menos de 7 caracteres o más de 8, nos lo rechaza. Así que vamos a darle uno que tenga 8 caracteres. Y ahora nos da correctamente el identificador. Así que nos pide el nombre de otro socio. Vamos a ver qué sucede si ponemos más espacios, aunque ya lo probamos y vimos que funciona. Vamos a darle un DNI. Y correctamente nos está retornando el identificador. Si queremos cortar, vamos a ingresar el string vacío, que es simplemente presionando Enter, y entonces así termina nuestro programa.